Bueno, hablamos con el concejal de la ciudad, Felipe Durán Carrón, que ha publicado recientemente una noticia. Le tocó retirarse o se retiró, decidió retirarse de una sesión de comisión que se estudiaba. ¿Y por qué se retiró, concejal Durán Carrón? Bueno, estábamos en el debate del proyecto de acuerdo a través del cual se entrega o se pide entregar un predio para la construcción del proyecto de vivienda de interés prioritario que el municipio quiere adelantar. Eh, yo había solicitado como miembro de la comisión una información a través de un derecho de petición con 19 preguntas para poder detallar, digamos, un poco mejor el proyecto de vivienda, porque pues, el municipio nos va a entregar un lote de 10.000 metros cuadrados, de más de 10.000 metros cuadrados, pues porque sí, sino que tiene que dar unas claridades, sobre todo que protejan a los beneficiarios del proyecto, a los potenciales beneficiarios del proyecto. Entonces, en el marco de eso se solicitó una información, se citó a comisión, pero la información llegó en el momento en que se instala la comisión, se abre el debate, llega la información, otra llega durante el mismo desarrollo de la comisión, cosa que yo pues menciono, pues mi inconformidad con este tema y la falta de garantías para poder discutir el proyecto, porque se supone que para poder discutir un proyecto tenemos que contar con toda la información suficiente para poder analizar el proyecto de acuerdo. Más sin embargo, pues eh, sencillamente pues hubo unas, digamos, unas intervenciones de las diferentes dependencias. No hubo tiempo para estudiar la información que se entregó, porque se entregó al tiempo que empieza la comisión. Y como digo, otra, como por ejemplo el contrato de fiducia que ya existe, se entrega ya casi al final de la sesión, ¿sí? Y es un contrato pues, de más de 100 hojas que hay que analizar, y ya querían llegar a votar. Pero vamos por partes. Uno es que el proyecto de acuerdo lo que se propone es entregar el predio donde se va a desarrollar el proyecto de vivienda municipal a un particular. Claro, entregar un predio que hoy es del municipio, por más de 10.000 metros cuadrados, entregárselo, digamos, en este caso a la fiducia, que pues es un particular, para que a través de la fiducia, digamos, se haga un comodato a favor del constructor o de quien va a hacer la construcción del proyecto. Entonces, A particulares. particulares, exactamente, que son los que van a desarrollar el proyecto. Lo otro es, a usted no le llega la información y usted decide retirarse de la sesión y dentro de la sesión de comisión, el estudio de comisión, usted se entera que ya hay un contrato de fiducia. Sí, la verdad, pues a muchos concejales nos pasó que nos enteramos en ese momento que ya existía un contrato de fiducia, ya se había escogido hasta incluso la constructora que iba a hacer el proyecto, eh, pero pues eso fue en el marco de la discusión y fue a partir también de la información que yo solicité para el estudio de comisión. En el momento en que yo le solicité a la comisión en diferentes ocasiones no realizar la votación ese día, sino esperar a que llegara el 100% de la información, el 100% de la respuesta. Pero pues no se quiso atender la petición, se insistió en que se hiciera la votación ese mismo día. Pues yo dije, ¿cómo vamos a votar algo sobre lo que todavía hay dudas? Entre las dudas, una de las dudas importantes que surge a partir de la información que nos entregaron ese día, que se alcanzó a leer, digamos, se alcanzó como a analizar un poco, estaba unos ítems que la constructora le presenta, porque una de las preguntas que yo hice fue, bueno, ¿cuál es el estudio de estructura de costos del proyecto? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta el proyecto constructivo de vivienda? Entonces, dentro de eso se relacionaron unos costos y uno de ellos era el costo de ventas y publicidad, tanto en costos indirectos como en honorarios, que eso generalmente hace parte de los procesos de construcción privada de vivienda, está bien, pero es que ese es un proyecto diferente, porque todo el proceso de selección de beneficiarios, que es lo que llaman ventas, ya lo hizo el municipio. Más de 2.000 millones de pesos relacionados en ese ítem de ventas y publicidad. ¿Publicidad para qué? ¿Ventas de qué? Si ya se supone que los beneficiarios, según nos manifestaron, ya están escogidos, que son 480 beneficiarios. Entonces, yo les pedí que cómo íbamos además a votar un proyecto cuando había la duda de cómo estaban relacionando más de 2.000 millones de pesos en costos de ventas y publicidad. Más sin embargo, eso tampoco fue un argumento para no votar y pedir las explicaciones, digamos, que nos dieran las explicaciones del caso. Esas explicaciones pues no se dieron en comisión. Entonces, pues, ante tanta
digamos, ante esto y ante la falta de claridad, la falta de información, yo decido retirarme porque pues, hay que ser responsable con el voto. No podía decir que no, digamos, porque no tengo la información completa ni siquiera para decir que no, decirle que no al proyecto, ¿sí? Precisamente uno necesita informarse para votar afirmativamente, para decir sí o para decir no, pero es que cuando no existe la información, pues cómo uno toma una decisión. Pero sin embargo el proyecto fue votado en comisión y pasó. Ese mismo día fue debatido, bueno, debatido, fue aprobado el proyecto en primer debate en comisión, ahora tiene que pasar a segundo debate y pues seguiremos haciendo las mismas preguntas, pero la verdad a mí me preocupa que se avance en la aprobación de proyectos pues que no tienen la información completa, o que un concejal ha solicitado información y no se la ha entregado porque finalmente pues cuál es nuestro papel acá dentro del Consejo Municipal. La otra inquietud, concejal Felipe Durán, es este proyecto sería una condición para hacer el contrato de fiducia y para escoger la persona o la empresa que va a construir el proyecto. Pero sin embargo ese contrato ya avanzó, ¿no? Sí, pues yo por eso estoy hasta ahora estudiando el contrato de fiducia porque es un contrato bastante largo, eh, el cual pues nos enteramos en el marco de la discusión, no teníamos conocimiento del mismo, para analizar cómo está planteado y por qué, digamos, se hace primero el contrato y luego se hace la cesión del predio o se piensa en hacerla, es decir, cuál es el orden lógico ahí. Hay que leer bien el contrato de fiducia, qué condiciones tiene, cuál es el papel que le da a cada uno de los actores. Pero a mí lo que más me preocupa realmente dentro de todo este proceso es cómo quedan los beneficiarios parados ahí. ¿Cuál es la duda concreta que usted tiene frente y exactamente al valor que va a aportar el municipio como subsidio a los beneficiarios? Bueno, se supone que las viviendas de interés prioritario, que es lo que se quiere construir allí, pueden ser máximo de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso nos da un monto, este año de 90 millones, el otro año de 97 millones, por ejemplo. ¿Sí? Porque ese es el tope, es decir, una vivienda de interés prioritario no puede valer más de eso, según la ley. Y han dicho que el beneficiario tiene que hacer un ahorro programado, pagar una cuota inicial del 10%. Es decir, en el caso de 2022, 9 millones, en el caso de 2023, 9 millones 700, ¿sí? Por ser el 10%. Pero yo les preguntaba, bueno, ese es el tope de vivienda de interés prioritario, ese es el tope. Les dije, pero ¿cuánto cuesta realmente construir el proyecto? ¿Por qué nos vamos al techo? ¿Por qué la vivienda tiene que valer el techo? Además que no la van a entregar completamente acabada, con los acabados. Sí, va a haber cosas que no se van a entregar al 100%, digamos. Entonces yo les preguntaba por qué llevan el costo de la vivienda al 100% de lo que dice la ley si no tenemos un estudio de costos todavía de la constructora para saber cuánto realmente cuesta construir esto, cuál es la tasa de rentabilidad que está esperando la constructora del proyecto, porque obviamente no van a trabajar sin una tasa de rentabilidad, porque la tasa de rentabilidad y lo que cuesta el proyecto, ¿a quién se le carga? Pues al beneficiario, porque digamos, el beneficiario paga al inicio el 10% de la cuota, pero él paga, él paga la vivienda, bien sea a través de crédito, bien sea pues como si tiene un ahorro programado, si no, pero a través de crédito ¿O tiene con que, subsidio? o con subsidio. Una parte del subsidio de la caja de compensación familiar, que generalmente nos de un poco más de 20 millones de pesos, pero ahí ya tenemos 70 millones de pesos el que tiene que tener el, el- el Beneficiario. beneficiario. Entonces, no hay mucha claridad finalmente. Si no hay claridad en cuánto va a valer el proceso constructivo de la vivienda, y lo están calculando sobre el techo de lo que dice la ley, pues bonito así que se calculara todo sin estudios y diseños ni nada, sino se calculara sobre los costos techo, Sobre un supuesto. sobre un supuesto techo que dice la ley, digamos, sobre un techo que dice la ley, esto no es un supuesto, sino es un techo que dice la ley, que se calculan los costos y el beneficiario entonces este año le dicen usted tiene que aportar tanto y el otro año le dicen no, usted tiene que aportar más porque el salario mínimo subió, no porque el proceso constructivo cambió de valor, sino porque digamos, pasamos de vigencia y la ley dice, establece ese tope para la vivienda de interés prioritario. Entonces no es muy claro y más cuando le estamos diciendo al beneficiario que entonces, según lo que nos dijeron en comisión, hay unos costos de ventas y publicidad que valen 2.000 millones. Pues, ¿quién paga eso? Pues el mismo beneficiario.
porque todo costo pues lo paga es el que va a comprar la vivienda. En este caso de vivienda de interés prioritario, el constructor se ahorra el pago de plusvalía, que son miles de millones de pesos, el pago de plusvalía se lo ahorra, no paga licencias de construcción, no paga absolutamente ninguna licencia, se ahorra absolutamente todos esos costos que son parte de un proceso constructivo de vivienda privada, digamos, de vivienda. Cuando un particular hace un proyecto de estos, paga la plusvalía, Paga. es decir, el municipio no pone ni el terreno y al contrario, recauda la plusvalía. Exactamente, en los casos que se corresponde, pero en ese caso se correspondería, porque es un suelo que era suburbano y pasó a ser urbano, entonces eso le hubiera tocado pagar la plusvalía. Se ahorra la plusvalía, se ahorran las licencias de construcción. O sea, hay una serie de ahorros de costos que finalmente pues tampoco se calculan dentro del aporte del municipio al proyecto. Aunque bueno, digamos que la ley dispone que esos tipo de proyectos no pagan esos montos, pero uno no puede calcular, un privado, una constructora no puede calcular su estructura de costos igual que un proyecto particular porque hay un ahorro que está, digamos, o hay unos costos en los que no va a incurrir en un proyecto público. Entonces, si nos traen el mismo modelo de un proyecto de construcción privada a un proyecto de construcción pública como el de ahorita, pues no es el mismo modelo de construcción. Entonces hay una incertidumbre para los beneficiarios, cuánto tienen que poner realmente. Ya se les pidió plata, o bueno, más bien, se les pidió tener un ahorro programado para hacer un cierre financiero y un crédito preaprobado sobre la base de un supuesto de lo que va a costar una vivienda que no sabemos cuánto vaya a costar y que simplemente le llevaron al techo, al tope del costo. Entonces, es un poco, digamos eh, a nosotros lo que nos interesa, entre otras, es proteger al beneficiario, que no le cambien las reglas de juego, que sepa exactamente, digamos, cómo entra allí a jugar dentro del proceso y que después no le estén diciendo, no, qué pena, usted tiene que poner más o, no, o le pedimos más de lo que debía, bueno, claro. Y lo otro es que es una zona en la que no hay vías de acceso. O sea, en este momento no hay vías de acceso a ese proyecto y tampoco están planeadas en el. Esa es una de las preguntas que yo hice en el derecho de petición. ¿Cuáles son las vías de acceso a ese proyecto? Pedí el cronograma de intervención de las vías que van a estar aledañas. No presentaron ningún cronograma. El proyecto ya tiene una certificación de movilidad y transporte, porque ese es un requisito. Ya lo tiene. Pero en la vida real, digamos, eso está en el POT, allá dice, así como está la 33, así como hay varias vías proyectadas desde hace como 20 años en el POT, así también hay otras vías proyectadas en el contorno de ese proyecto. Pero que estén proyectadas en un documento POT no significa que van a ser construidas en el corto plazo. Entonces, si el proyecto de vivienda dura 18 meses, como lo dicen, construyéndose, y no hay cronograma de intervención de vías, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando problemas como el del Colegio Nuevo de La Salle, el que se planteó en la Comuna 3, en donde no hay vías de acceso, tienen que pasar en medio del barro los estudiantes, porque construyeron eso en el marco de O el centro adulto mayor. el centro de adulto mayor que está ahí también pegado, que tiene el mismo, no hay transporte público por allí. Sí, entonces, ¿qué solución se está generando? Entonces, por hacer este tipo de preguntas y por preocuparse para que no se vuelva un problema, porque el día que hagan el proyecto y que la gente ya quiera acceder, empiezan las mismas demandas contra el municipio por no tener vías, por no tener. ¿Y entonces de quién es el problema? Pues de todos los que hacemos parte de la ciudad que no fuimos responsables con el proyecto constructivo. No nos pasaron ningún cronograma de intervención de vías, que es parte de las preguntas que yo hice dentro de las 19 preguntas del derecho de petición. Entonces, eso es Muchas parte del dudas, problema. muchas inquietudes. ¿Cuándo va a ser el debate en plenario? Bueno, creo que este lunes 25, quiero corroborarlo, pero creo que lo Igual agendaron no para el pasa de lunes. una semana porque ya se acaban las Sí, no, sesiones ordinarias. no, ya la otra semana ya se acaban las sesiones ordinarias y ya tienen que, digamos, agendar los segundos debates. Ahí estaremos haciendo las preguntas, sobre todo en favor de los beneficiarios, que son los que nos importan, porque sí, la constructora se gana su porcentaje de rentabilidad por construir el proyecto, eh, o sea, ahí los únicos en los que las reglas de juego no son muy claras es los beneficiarios, porque no hay, digamos, no hay mucha claridad frente a cómo quedan allí y documentos que los blinden frente a las reglas de juego tampoco conozco. Vamos a ver si el contrato de fiducia menciona algo al respecto frente a un blindaje, a unos costos, pero hasta el momento digamos que no lo vemos, nos preocupa y esperamos que se resuelva
Ojalá que entreguen, no le han entregado todavía la información que falta para el debate. Me parece que pues es una falta de respeto para con quienes nos dedicamos a meterle seriedad a estudio de cualquier tema para proteger a la comunidad, pero pues, ahí estaremos comunicándoles lo que resulte de ese debate de control político.